Bueno, vamos a continuar con el curso de canales. Hoy nos vamos a dedicar a afinar el diseño de las secciones. Y un concepto es el de optimización. Bueno, una característica que tenemos los ingenieros es que siempre estamos pensando en desarrollar la obra a un costo menor, a un costo mínimo. Claro, respetando las especificaciones, ¿no? Y los criterios técnicos del estudio. Entonces, vamos a considerar un canal de sección trapecial, que generalmente es el que más se utiliza. Bueno, la sección trapecial se utiliza cuando tenemos cambios grandes en el gasto. Si lo observan, la misma forma, un pequeño incremento del tirante, pues modifica el área hidráulica. Vean, entre más incrementamos el tirante, el área hidráulica se incrementa en mayor medida que para tirantes pequeños. Entonces, una componente fundamental para el diseño de los canales, por ejemplo, si es de concreto, es el mismo material, el concreto. Hay otros conceptos que seguramente tienen identificado: la limpieza del terreno, del desmonte. Si es un proyecto urbano, un sistema pluvial, por ejemplo, entonces pudiera ser el rompimiento de la losa, ¿no? La eliminación de la carpeta asfáltica, por ejemplo, también. Entonces sería la excavación, el afine para ir preparando las paredes del canal, el cimbrado, el colado del concreto, el desimbrado, el curado, la unión entre losas consecutivas, el sellado. Entonces, de todos esos conceptos que les acabo de describir, el más costoso es el precio del concreto, ¿no? Elaboración e instalación del concreto. Entonces, pues es deseable, va a abaratar el costo. Entonces, por ejemplo, algo que deseamos los ingenieros es decir, bueno, vamos a conducir la mayor capacidad, el mayor volumen de agua, el mayor gasto, con la menor volumen de concreto. Entonces, ¿cómo minimizaríamos el consumo del concreto? Pues minimizando el perímetro. Entonces, el perímetro serían las paredes, el fondo del canal, más otro concepto que no hemos visto, que se le denomina bordo libre, que sería la altura del nivel del flujo del canal respecto a la corona, a la parte superior. Es una altura adicional para evitar los desbordes por efecto del oleaje o un incremento extra que no habíamos considerado, un incremento adicional. Entonces, para evitar el desborde y prevenir una afectación, una inundación, por ejemplo, o un derrame hacia alguna zona agrícola o una zona urbana, entonces se construye ese bordo adicional y se denomina bordo libre. ¿Y cómo se calcula el bordo libre? Pues es en función del gasto que conduce el canal. Por ejemplo, si un canal conduce 7 metros cúbicos, el bordo libre será aproximadamente 40-50 centímetros. Si el canal conduce un gasto de 20 metros cúbicos, ese bordo libre se incrementa hasta 70-80 centímetros, hasta 1 metro. Bueno, en el libro del Sotelo hay una tabla que indica cuál es el bordo libre en diferentes tipos de secciones para diferentes gastos. Entonces ese hay que revisarlo, por favor. Eso no lo vemos realmente porque, pues como es función del gasto, nomás que consultar el valor y listo, se acabó. Bueno, si en algún momento se requiere, pues ustedes lo revisan ahí y lo identifican y lo utilizan en la tabla. No hay tanto problema. Bueno, otro aspecto constructivo es que los canales generalmente, y más en los sistemas pluviales o en las zonas urbanas, también en las zonas agrícolas, se construye un callejoncito, una pequeña losa también, de concreto. ¿Esto qué objetivo tiene?
Por ejemplo, una de ellas sería que si ocurre un derrame, una sobrelevación de este gasto, pues va a llegar sobre el bordo. Y si no existe este callejoncito, pues realmente aquí pudiera estar el material de relleno. Por ejemplo, la arena, la grava, no sé, tierra, el terreno natural. Algunos puede ser de roca, pues ahí no hay tanto problema. Pero si es un material erosivo fácilmente, pues con cualquier escurrimiento, aquí puede haber una falla local por el desborde del flujo. Puede erosionar esta parte. Y en ese caso, pues esta losa, esta parte, no tendría apoyo realmente en el terreno. Entonces pudiera haber alguna inestabilidad. Y esta losa pudiera en cierto momento colapsar. Entonces muchas veces este callejón se construye con ese fin, pero también hay otro. Por ejemplo, para paso peatonal o para el paso de un vehículo. Por ejemplo, en las zonas agrícolas, en algunas zonas muy donde se requiere una protección para el canal, se construye el camino y por aquí pasan los vehículos. Eso es otro también. En algunos no hay concreto. Bueno, entonces, cuando hablemos de determinar la cantidad de concreto requerido para un canal, pues vamos a calcular el tirante, el bordo libre, calculamos por geometría, por el talud, pues la longitud final en función del tirante y el talud, más esta longitud de callejón, pueden ser 50 centímetros, un metro, ya dependiendo de las condiciones particulares. Entonces, para determinar yo el volumen del concreto, pues sería esta longitud más la parte de la cara correspondiente al bordo libre, más el perímetro mojado, más la otra parte del bordo libre y si es simétrico y existe también otro callejón en la otra parte del canal, pues también. Entonces sería esta longitud por el espesor. Generalmente las losas de concreto para este sistema son del orden de 7, 8 centímetros de espesor. Entonces si tenemos el AutoCAD, pues lo dibujamos a escala, calculamos el área contenida en ese polígono y luego si multiplicamos por la longitud del canal, vamos a pensar que la sección es constante en todo el tramo, digamos que sean 800 metros, pues sería esa área multiplicada por la longitud y ese sería el volumen de concreto. Entonces ya con eso ya podemos cotizar el costo por metro cúbico, todo el colado, todos los trabajos que implican y por supuesto pudiéramos agregarle también los costos asociados a los trabajos preliminares, excavación, compactación, afine de material, toda la siembra, el relleno, el transporte del volumen adicional por efecto de la excavación, más el abundamiento, más todo lo que ustedes consideren. Entonces así podemos obtener el presupuesto. Bueno, en este caso pues vamos a obtener pues la sección de máxima eficiencia y para ello vamos a considerar no el talud del canal, sino el ángulo. Si lo manejamos como ángulo es mucho más sencillo hacer el proceso de análisis. Pues vamos a considerar el canal trapezial con plantilla B minúscula, ya lo sabemos, no lo confundamos con el ancho de la superficie libre. He revisado algunas tareas y exámenes, no he completado porque realmente son como 800 mensajes y audios y videos. Estoy revisando uno a uno, entonces no tengo la calificación. Y me he encontrado que confunden todavía algunos estudiantes la plantilla con el ancho de la superficie libre. Entonces, de manera automática, el problema está incorrecto, ¿no? Bueno, entonces para su conocimiento. Tenemos el tirante. Entonces vamos a asociar el ángulo que tenemos, que sería la línea horizontal respecto a la pared del canal. Ese sería el ángulo. Vamos a denominar el tirante Y, que ya lo hemos trabajado. Y en base al ángulo y el tirante, la cara, esta longitud, pues va a ser h igual a y cosecante del ángulo. Este cateto va a ser y cotangente del ángulo. Entonces el objetivo es minimizar las paredes y el fondo del canal, la plantilla más 2 veces la pared del canal.
Esa va a ser la ecuación número 1. Vamos a calcular el área también. Pues sería el área del rectángulo, la parte central, b por y, más 2 veces. ¿Por qué? Por el área, veamos. Y con tangente del ángulo sería la base, por la altura sería por y, entre 2. Entonces, si empezamos a ver aquí, veamos, y cotangente del ángulo, sería el cateto adyacente, y la altura sería y, por eso aquí está el y cuadrada. Esa sería la ecuación 2. Bueno, tenemos dos ecuaciones, y realmente tenemos pues dos incógnitas en este momento, b y y. Entonces lo que voy a hacer es de la ecuación número 2, aquí está incorrecto, ya ustedes ya lo identificaron, voy a despejar b. De la ecuación 2, esta b, la voy a despejar. Sería b por y, despejo área menos y cuadrada con tangente del ángulo, aquí está el despeje, y sería la ecuación número 3. Entonces el b lo voy a sustituir en la ecuación 1, ¿para qué? Para que todo quede en función de qué, del tirante. Entonces, sustituyendo en la ecuación 1, aquí está el perímetro, aquí está la ecuación del perímetro, entonces sería la ecuación número 4. Bueno, como el objetivo es una sección de máxima eficiencia, y nosotros sabemos que cuando tenemos una función, queremos optimizarla, y esto lo hemos manejado desde la preparatoria. Está el denominado teorema de Fermat, es decir, que para optimizar un sistema, una función, es obtener su derivada e igualarla a 0. Entonces, si lo recuerdan desde la preparatoria, y más en los semestres de ingeniería en segundo, tercero, primero, pues es encontrar un máximo o un mínimo. Entonces tenemos que obtener la derivada. Pero ahora ya tenemos el perímetro y el área, ya solo están en función del tirante. Entonces derivo respecto a y. Aquí está, por ejemplo, el perímetro. Voy a derivarla respecto a y el perímetro respecto a ¿qué? Al ángulo, porque también es una variable que tenemos que analizar. Entonces aquí está el área entre y, su derivada que sería la derivada de un cociente, donde la variable está en el denominador, sería menos y cuadrada, aquí está. Menos, estamos derivando respecto a y, entonces ese término queda igual, cotangente del ángulo, y esto es 1, aquí está. Más 2, cosecante del ángulo, es la constante, entonces, como estamos derivando respecto a y, nos queda 2 cosecante del ángulo, igual a 0. Esa es la ecuación número 5. Vamos a derivar ahora respecto al ángulo. Hacemos lo mismo. Entonces, esto es una constante. Su derivada es 0. La derivada de una cotangente, ¿cuál es? Cosecante cuadrada del ángulo. Y así lo llevamos. Derivamos el cosecante del ángulo. Por fórmula, ahí está la derivada. Y todo es igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar algunas propiedades trigonométricas. El cotangente, como tenemos cosecante, pues vamos a expresarlo en función del cosecante. Aquí está una propiedad. ¿Esta de dónde la obtuve? Pues del manual de tablas y fórmulas matemáticas, el Echam. Seguramente ustedes tienen ese texto, ¿eh? Ese es obligatorio para los ingenieros, ¿eh? Ahí vienen montones de fórmulas, trigonometría, álgebra, fórmulas de figuras, figuras compuestas, vienen todas las fórmulas generales de derivación, fórmulas especiales, integración no se diga, métodos de integración, vienen transformadas de Laplace, series de Fourier, viene la ecuación de Laplace.
Todas las ecuaciones pues no necesitan memorizarlas, pero simplemente hay que buscar las fórmulas. Entonces yo las tuve de ahí, del libro de Sham. Es más, precisamente ese libro todavía lo tengo desde cuando yo fui estudiante. Entonces obtengo esas propiedades. Entonces, esta ecuación 6 sustituyendo, ahí está, reducida. Aplico otras propiedades, el cosecante y el cotangente. Aquí está. Entonces lo expreso en función de senos y cosenos. Esta es otra propiedad. Y reduzco y al final me queda que el coseno del ángulo es igual a 1/2. Es decir, si obtengo el ángulo me da 60 grados. Entonces me dice que para el perímetro mojado de un canal trapezial el ángulo debe ser de 60 grados. Si ustedes recuerdan, al inicio del semestre calculábamos el talud en función del ángulo o el proceso inverso. Entonces aquí está la figura del triángulo, está el ángulo K, el talud, 1, la tangente del ángulo es 1 entre K. Como conozco el ángulo, pues despejo K. Aquí está, 1 entre tangente del ángulo. Y vean, es aproximadamente 0.58. Entonces si ustedes alguna vez construyen un canal y desean, y ustedes son los dueños de la empresa constructora y desean economizar costos y les piden hacer el diseño, pues propongan un talud de 0.58. Es el que minimiza los costos por el menor volumen y menor perímetro mojado. Ok, entonces por favor, si alguna vez diseñan un canal, utilicen este valor. Eso de entrada por economía, sí, y por costos. Bueno, entonces vamos a utilizar ahora otras ecuaciones en el cual ahora vamos a utilizar la distancia x. Ya recordábamos que x era y cotangente del ángulo de la figura. Entonces vamos a expresarlo ahora a función de esta distancia. Entonces la distancia s sería y entre seno del ángulo y volvemos a repetir el proceso, pero ahora con el área y con el perímetro. Aquí está el radio hidráulico. Del perímetro despejo la plantilla B. Aquí está. La sustituyo en la ecuación A del área. Voy a hacer lo mismo. Tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Sustituye una incógnita en la otra ecuación para tener una ecuación en una sola variable. Aquí está el área. Entonces, como ya conocemos el ángulo, entonces es constante. Entonces vean, deseamos obtener el área máxima. Entonces de esta manera tendremos el perímetro mínimo. Entonces ahora sí vamos a derivar el área y el perímetro respecto al tirante. La igualamos a 0. Este es el máximo y el mínimo que hemos manejado siempre. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tengo el perímetro, sustituyo las variables. Entonces despejamos B. Aquí está el B despejado, ahí está. Cambiamos ahora en función de senos y cosenos. Entonces, sustituyendo esta ecuación en la del área, en esta ecuación, aquí está. Luego, por geometría, ese es el ancho de la superficie libre, B, mayúscula. Entonces tengo tres ecuaciones. Esta es la ecuación 3, así la voy a denominar. Esta es la ecuación número 2. Y esta sería la ecuación número 1. Entonces ahora lo que voy a hacer es comparar esas ecuaciones. Entonces por inspección encontramos que el ancho de la superficie libre es igual a 2S. ¿Cuál es la S? Es la pared del canal. Entonces
hemos encontrado con esta demostración que si yo quiero obtener la máxima eficiencia de un canal trapecial, esta ecuación me dice que el ancho de la superficie libre debe ser igual a 2 veces la longitud de la pared del canal. Entonces, de esta manera, yo tengo la primera relación, pero muchas veces no está en función de ese ni del ancho de la superficie libre del canal, porque es más difícil. Entonces lo que voy a hacer es ahora aplicar la ecuación de Mainin. Esta es la ecuación del área, esta es la ecuación del perímetro. Para el ángulo de 60 grados simplemente hay que tomar de referencia las ecuaciones del área y del perímetro. Aquí está la ecuación, ahora hay que buscar el tirante y relacionarlo con la plantilla. Esta ecuación B ya estaba por ahí obtenida anteriormente y la sustituye en la ecuación. Aquí está. Se hace bien compleja, pero fíjense, al final queda en función de una y a la 8 tercios. Y ahí está el ángulo. Despejamos el tirante y aquí está. Esta es el tirante de la sección trapecial, que será el tirante normal de la sección optimizada. Entonces lo único que vamos a hacer es ahora sí calcular B. Y listo. Aquí me da B. Como el ángulo es de 60 grados, pues hacemos la operación y aquí me da un valor directo. Entonces esta fórmula vamos a dejarla para el lunes. Vamos a hacer algún ejemplo práctico. La deducción, por favor, consérvela. La van a utilizar en otras materias, ¿sí? Nomás hay que darle seguimiento. Simplemente es álgebra, derivadas y sustitución de una variable en una ecuación y la sustitución en una preliminar. Ok. Cuando el ángulo, en un canal rectangular, cuando el ángulo es de 90 grados, ¿esto cuánto vale? 1. Entonces, en un canal rectangular, la plantilla es igual a 2 veces el tirante. Aquí está. Entonces, cuando hagan un diseño de un canal rectangular, ustedes hagan un análisis preliminar. Propongan el tirante, la plantilla, calculen el tirante normal. Y debe de darles más o menos, si ustedes proponen una plantilla de 2 metros, el tirante debe de ser de 1 metro. Entonces calcúlenlo como tirante normal. Si les da un valor mucho mayor o muy diferente a 1, modifiquen la plantilla. De tal manera de que ustedes ajusten el ancho de la plantilla para que cuando calculen el tirante normal sea el 50% de la plantilla. ¿Tienen alguna pregunta al momento?